¿Por qué es fundamental explicarle a las personas que uno va a evangelizar con el evangelio puro de salvación? Enfocarles en que cuando uno viene a Jesús y cree en Él y se logra la salvación por el arrepentimiento y la fe absoluta en lo que Él hizo, Él murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los que no has cometido. ¿Por qué es fundamental explicarle esto? Porque nadie lo explica. La mayoría de los que venimos de los que venimos en los caminos de Cristo, entre comillas, desde la niñez, porque nuestros familiares vinieron al Señor y comenzamos a ir a una iglesia y tuvimos pastores y líderes y círculos de amistad y todo esto, ¿verdad? Venimos, nos hablan de Jesús y todo, pero por lo general las iglesias te hablan de todo tipo de prédicas con respecto a la vida, a vivir aquí, que cómo llevar la familia, que cómo crecer espiritualmente con la oración, con la lectura de la palabra, con el ayuno, con todo esto. Y por lo general la mayoría de las prédicas se basan en cosas para la vida de acá. Y eso no es que esté mal, pero Cristo lo que nos mandó a predicar fue el evangelio. Cuando Él se va, lo que Él dijo es: id por todo el mundo y predicad el evangelio, hagan discípulos, y esos discípulos van a predicar el evangelio. ¿Ya? O sea, se va a hacer la ramificación de predicadores del anuncio de las buenas nuevas de salvación, que es que yo los salvé, porque ustedes estaban como en un incendio, no se podían salir. Por lo tanto, yo los saqué y los salvé. Ahora ustedes, cuando yo los saque de ese infierno, de ese incendio en donde están, de ese mar donde se están ahogando, ustedes solo tienen que agradecer eso. ¿Cómo? Arrepintiéndose y creyendo, nada más. Entonces, ¿por qué es fundamental explicarle a la persona que va a ser un pecador hasta el último día de su vida? Cuando él crea y cuando él entienda que por no tener a Cristo, él está condenado al infierno. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, la persona lo primero que tiene que entender es que ahí en la vida que tiene está condenada y que si se muriera ahorita, se va a una vida separada de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque no está justificado y no le puede pagar a Dios de ninguna manera. Ni que intente ser el ser humano más bueno de la tierra, no le puede pagar a Dios porque ya pecó. Y al pecar se infringe la ley. Y al infringir la ley, la condena de la ley de Dios cae sobre vos, muerte. Por eso todos los seres humanos, si Él no nos lleva antes, tenemos que morir. Y si atentan contra nuestro cuerpo, con un balazo, con una enfermedad, que con un virus, lo que sea que atente contra nosotros, que sea mortal, morimos. La muerte, el sello de la muerte se da por el pecado que comete el ser humano. Pasadita la niñez, ya la pureza, un niño haciendo berrinches en un supermercado, mintiendo, robándose algo, ya pecó ahí, sabiendo que es malo. Y ahí ya infringió la ley. El único estado de pureza que tiene el ser humano pueden ser de los 2 años a los 4, ¿será? A los 3, que el niño de ahí no tiene nada, está purito, no. Pero en cuanto se peca, el ser humano se muere espiritualmente y ya queda condenado a una vida sin el Creador. Por eso Cristo bajó. Cristo bajó a pagar todo, a ser bueno, a ser inocente y a morir por pecadores culpables. Él, siendo inocente, puso su vida para salvarnos a nosotros. Él murió en vez de nosotros. Por eso el anuncio es que el que creyere en Cristo Jesús y entienda que Cristo lo salvó, y Él lo bautice con su Espíritu, por eso la palabra dice el que creyere y fuere bautizado, porque el Espíritu Santo tiene que entrar. Ese será salvo.
Y lo más hermoso de todo esto es que cuando el Espíritu Santo ya entra una paz que sobrepasa todo entendimiento, una libertad que no es de este mundo. Es algo que empezás a sentir porque el Señor obviamente te tiene que confirmar que ya sos un hijo. Porque si no pasara eso, ¿y en qué estamos creyendo? ¿Qué estamos predicando? Algo que no se puede comprobar. Se tiene que comprobar. Como el agua dulce quita la sed, Cristo quita la sed del alma, te salva, te da libertad. Tiene que comprobarse, la verdad siempre se tiene que comprobar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que no aguantan su vacío espiritual, están muertas espiritualmente, y les hablan de Cristo, los llevan a la iglesia, ellos comienzan a oír la palabra de Dios y la palabra de Dios les comienza a dar paz, porque así es. Entonces les hacen el llamado, vengan, acepten a Cristo en su corazón. Confiesen que son pecadores y acepten a Cristo en su corazón, pero el evangelio exacto no es ese. Por eso mucha gente solo dice, yo te acepto Cristo en mi corazón y ya, la van a consolidar, que no sé qué, y ya, sigue su vida. Pero al rato, ¿qué se da cuenta la persona que está siguiendo a Cristo y todo, pero de repente cae? ¿Por qué? Porque toda su vida ha sido un super pecador, lo ha tenido como costumbre. Entonces, ¿qué ocurre? Se desmoraliza. Y la mayoría dice, Padre, yo no soy digno de usted. Cristo, no soy digno de usted. Y muchos se apartan por eso. ¿Por qué? Porque nunca les explicaron que van a pecar aún después de haber creído en Cristo y haberse arrepentido. Por eso Cristo vino. Porque nosotros estamos en un estado caído. Que aunque venimos a Cristo y tengamos que apartarnos del mal, y busquemos ya la santidad, estar con Él para apartarnos del mal, para no ser practicantes del pecado, igual, aún haciendo eso, aún ya no siendo un practicante, siempre vas a pecar. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él un mentiroso. Hacerle a Él un mentiroso es decir que vos no sos un pecador y que podés lograr santidad al 100%. Ahí estás negando que la santidad al 100% solo la logró Cristo. Entonces haces al Padre un mentiroso. Haces una mentira que Él haya salvado. Por eso, el evangelio puro de salvación es explicarle a las personas, y a ti que te estoy hablando, escucha, porque esta es la información más importante de tu vida. Es que por nosotros estar caídos, Cristo nos tuvo que venir a salvar. Así que vos lo que tenés que hacer es arrepentirte de lo que sos, y vos sabés lo que sos. Un pecador, un inicuo, un degenerado, al igual que yo. Mucha gente se ofende y dice, no, yo no soy así. Te estás engañando. Todos los seres humanos hemos sido degenerados, de cualquier manera. Por eso el Padre lo que quiere es que reconozcas que necesitas salvación, porque vos no podrías lograrla. Entonces, al entender el ser humano lo que es, y creer con convicción absoluta que fue sustituido en ese madero, en esa cruz, por Cristo, Él, en vez de ti, pagó tu deuda y te dejó limpio. Al creerlo y entenderlo, con convicción absoluta, se sella la salvación. Porque ya no vas a dudarlo. Ahora en tu búsqueda de Cristo, ahora siguiendo a Jesús, apartándote del mal, buscando santidad, ya nunca más vas a dudar que Cristo te salvó cuando volvás a pecar, cuando volvás a fallar. Eso los pastores no te lo explican. ¿Sabes por qué? Porque tristemente la mayoría ni siquiera es salvo. Porque Satanás, ponete a pensar, ¿cuál sería el enfoque real de Satanás para destruir una vida? Que no logre la salvación. Si Satanás logra que el ser humano no se salve, ya se robó esa alma. Y eso es lo que hace la religión. La religión es el entendimiento de que vos tenés que poner tu parte en la salvación de Cristo. Cristo me salvó, pero si yo no me aparto del mal, mi salvación no está activada. Cristo me salvó, pero si yo no voy aquí, no voy a la iglesia, no soy piadoso, no busco cómo no pecar, si no guardo santidad, la salvación no está activada. Eso es un entendimiento religioso que te roba la salvación. Por eso Cristo dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque no van a entender que yo los salvé de verdad y que ahora la santidad que van a buscar va a ser por su propio bienestar, por honrar al Padre, por no ser más una persona que se esté destruyendo con el pecado, pero no por mantener la salvación, porque van a pecar siempre hasta el último día. Entrad por la puerta estrecha, dijo Cristo, porque son poquísimos los que pueden hacer esa hazaña milagrosa que yo logro cuando me creen. Cristo viene pronto.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.